Hola, muy buenas. Veréis en este vídeo lo que vamos a ver es cómo se conecta un pulsador. En el vídeo anterior vimos cómo se conectaba un LED a una salida de Arduino. En este caso veremos cómo se conecta un pulsador a una entrada de Arduino. Vamos a explicar esto con un poco más de detenimiento porque quiero que quede bien claro la diferencia que hay entre una salida y una entrada. Pues bien, vámonos al esquemático que vamos a utilizar. Veis que aquí está el pulsador y que lo vamos a conectar, en este caso, a la entrada digital número 2. ¿Por qué decimos que es una entrada o una salida? Bien, pues decimos que es una salida cuando hay una señal que sale de Arduino. Por ejemplo, cuando conectamos el LED. Una señal que sale de Arduino es la que enciende o apaga el LED. Sin embargo, un pulsador se conecta en una entrada. Hay algo del exterior, en este caso un pulsador, que da una señal hacia el Arduino, es decir, es una señal que entra en el Arduino. Por eso decimos que es una entrada. Como dije también en el vídeo correspondiente, todos los pines digitales, los 14 pines digitales del Arduino, desde el 0 hasta el 13, son pines configurables como entrada o como salida. Por eso en este caso nosotros vamos a utilizar el pin número 2 como una entrada, pero podríamos utilizar ese mismo pin, lo podríamos utilizar como una salida. Bueno, pues este sería el esquemático y vamos a ver por qué, antes de irnos al montaje, vamos a ver por qué utilizamos esta configuración. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata, ¿cuál es la señal que vamos a meter en el Arduino? Bueno, pues la señal que vamos a meter en el Arduino es la señal de 5 voltios. Vamos a meter 5 voltios aquí en el pin digital número 2. Pero claro, vamos a meter o bien 5 voltios o bien 0 voltios. ¿De acuerdo? Para indicar que está pulsado o que no está pulsado este pulsador. Imaginaros que no tenemos esta resistencia conectada aquí a GND, que solamente tenemos este cable que va al pulsador y este pulsador cierra el circuito de 5 voltios hasta el pin digital número 2. Bueno, ¿qué pasaría? Bueno, pues pasaría que si yo tengo pulsado este pulsador, evidentemente aquí en D2 habrá 5 voltios, en este punto habrá 5 voltios y no habrá ningún problema. El problema vendría cuando este pulsador no esté pulsado. Cuando este pulsador no esté pulsado, el pin número 2 estaría al aire, ¿veis? Estaría conectado aquí a un punto que está al aire. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que un terminal que está al aire no me da ninguna referencia de tensión estable. Puede variar. Entonces Arduino, lo más normal es que no sabría si está a 0 voltios o está a otra tensión. Entonces me estaría dando un fallo permanente. ¿Cómo solucionamos ese problema? Bueno, pues lo solucionamos con esta configuración. Esta es la que se llama configuración pull down. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en que cuando este pulsador está abierto, este pin número 2 me lo llevo a la referencia de GND. Me lo llevo a 0 voltios. ¿Y por qué ponemos la resistencia entonces? Bueno, imaginaros que no está la resistencia. Si no estuviera la resistencia, en el momento que yo pulsara este pulsador, estaría conectando directamente 5 voltios con 0 voltios, es decir, estaría haciendo un cortocircuito y me cargaría la placa Arduino. Por eso entre medias tenemos que poner una resistencia, aquí está puesta de 220, pero es una resistencia que debe ser de 10K, 10 kilo ohmios, ¿vale? Vamos a ver, aquí está, 10 kilo ohmios. Una resistencia que debe ser alta para que caiga bastante tensión y evitemos el cortocircuito. Bueno, pues esta es la configuración que utilizamos cuando conectamos
cuando conectamos un pulsador. La configuración pull down es la que nosotros utilizamos. También existe la configuración pull up, que es para que permanentemente haya una señal de 5 voltios en el pin digital y cuando yo pulse el pulsador sea cuando me vaya la señal a 0 voltios. Pero bueno, nosotros la que hemos utilizado siempre es la que os he comentado. Cuando pulso el pulsador es cuando el pin digital se pone a 5 voltios y cuando no está pulsado pues está a 0 voltios. Por eso utilizamos esta configuración que se llama pull down. Bien, pues vámonos directamente a Tinkercad y vamos a hacer este montaje. Para eso necesitamos, bueno, pues lo de siempre. Necesitamos una resistencia, la traemos aquí. Necesitamos un pulsador, que ya lo tenemos aquí. Necesitamos una placa de prueba, nos la llevamos también a nuestro espacio de trabajo. Y necesitamos el Arduino Uno, nos lo traemos a nuestro espacio de trabajo. Vamos a ponerlo, bueno, aquí arriba, está bien, vale. Bueno, pues vamos a ir mirando cómo es el esquemático y lo vamos a conectar en consecuencia. Lo primero que vamos a situar va a ser el pulsador. Fijaros, el pulsador normalmente se pone de esta manera. Lo ponemos de modo que la mitad del pulsador esté en una de las mitades de la placa de prueba y la otra en la otra mitad. ¿De acuerdo? Sabemos que el terminal 1B y el terminal 1A son el mismo punto y que el interruptor lo hace entre los terminales 1 y los terminales 2. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo presente, si no, podéis ir al vídeo donde se explica este componente. Bien, vamos a empezar a conectar. Si nos fijamos en el esquemático, hay 5 voltios que van a uno de los pines de este pulsador. Pues vamos a llevarnos los 5 voltios. Vamos a poner los 5 voltios en esta fila. Los 5 voltios, como hemos dicho otras veces, lo ponemos de color rojo. Y ahora en una de las filas ponemos 5 voltios a esta patilla. Al terminal, por ejemplo, 1B. Ponemos de color rojo. Ya tengo en este terminal mis 5 voltios. ¿Qué más? Pues en el otro lado del pulsador tenemos que ir a D2 y a la resistencia de 10 kiloohmios. Pues lo hacemos así. Si este es el terminal 1, este es el terminal 2. Pues aquí tenemos que ir a D2. Vamos a salirnos por fuera. Vamos a utilizar este agujerito. Nos salimos por fuera para que nos quede más o menos estético. Lo hacemos así y a D2. Esto lo vamos a dejar de color verde, ¿vale? Tened presente que solamente, aunque pase por encima de los agujeros, solamente está conectado en este agujerito, ¿vale? Y como hemos dicho, este terminal no solamente va a D2, sino que también va a la resistencia de 10 kiloohmios. Y de ahí ya a GND. Bueno, pues cogemos la resistencia, le vamos a poner que son 10 kiloohmios y lo llevamos, fijaros, de este terminal, veis que está conectado, este terminal está conectado al cable verde y a este terminal de resistencia y a GND. Y ahora GND la tomo pues de esta parte del Arduino y lo ponemos de color negro. Así tengo conectado este terminal a D2 y a la resistencia y el otro terminal de la resistencia a GND. Bueno, pues ya tendríamos realizado el montaje que nos indica este esquemático. Así es como se conecta un pulsador. Un saludo y hasta el próximo vídeo.